Bueno, vamos a leer el capítulo 1 del verso 1 hasta el verso número 8 de nuestras Biblias. Dice así: el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, este libro de Apocalipsis, ¿no?, está súper interesante, ¿no? Para empezar, quisiera explicar qué es esto de Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Bueno, del verso número 1 al verso número 3 aparece, bueno, de hecho el verso número 3 aparece un prólogo en el que explica esto. Esta palabra Apocalipsis es la palabra griega apocalipsis, así se pronuncia, apocalipsis, que se traduce en el verso número 1 como revelación. Ahí dice la revelación de Jesucristo. Es esa palabra Apocalipsis, que significa quitar el velo, tal cual, revelar, quitar el velo. Es decir, descubrir, por implicación, mostrar algo o manifestar algo. Muy distinto a lo que de repente entendemos cuando alguien te dice Apocalipsis, ¿no? Parece que alguien dice Mufasa o algo así, ¿no? Algo como oculto, misterioso, tenebroso, escondido. No, nada que ver. La Apocalipsis es la revelación de algo, que Dios nos está mostrando algo a través de este libro. ¿Y qué es lo que nos revela? Dice ahí en el mismo verso número 1, ¿qué dice? ¿La revelación de quién? De Jesucristo, exactamente. Eso se puede entender en dos sentidos. Número 1, en que Jesucristo fue quien dio esta revelación. Él se la otorgó a Juan, ahorita lo vamos a ver, pero es de él. También a su vez, dice en el verso número 1 que Dios le dio, o sea que a su vez fue dada por Dios el Padre. Pero habla acerca de la pertenencia. Esta profecía es de él, esa revelación es de él hacia Juan, y más adelante vamos a ver hacia nosotros. Pero en el segundo sentido en el que se entiende es que Jesucristo mismo es la persona revelada. En otras palabras, este libro nos muestra a Jesús tal cual es. Nos muestra quién es, cómo es, entre otras cosas. Revela a Cristo este libro. Entonces, qué distinto, ¿verdad? Porque el día de hoy creo que escuchamos Apocalipsis y pensamos en cualquier otra cosa. Pensamos en la película de Netflix, ¿no? Del Armagedón, el fin del mundo, y ese tipo de películas apocalípticas, pero no es realmente lo que significa este libro, o lo que quiere decir o quiere mostrar. Lo que quiere mostrar es a Cristo, ¿no? En su época, cuando fue escrito, como en la nuestra, Jesús solamente era probablemente considerado por muchos, no por todos, pero sí por la mayoría, a lo mejor como un hombre más. Un hombre, sí, justo, que hizo cosas buenas e incluso milagros, o como un profeta, pero murió en la cruz y listo, se acabó. Y el día de hoy también algunos piensan acerca de Jesús de esa manera, que es solamente un mito. Pero este libro revela a Jesús, quién realmente es Jesús, cómo es Jesús. Lo vamos a ir viendo en nuestro estudio más adelante. Y muestra un auditorio, a quién va dirigido, cuál es el destinatario. En el verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. El destinatario o el auditorio es sus siervos. Ese es el auditorio principal.
Esta palabra siervos es la palabra doulos o doulos en griego. ¿Lo has escuchado alguna vez? A lo mejor. Pero significa esclavo por amor. En aquella cultura era una persona que voluntariamente se sujetaba a un amo como esclavo, pero era voluntario, ese es doulos. ¿Y qué significa? Lo que estoy diciendo es que este libro está dirigido hacia aquellas personas en aquella época principalmente que se habían sometido voluntariamente a Jesús como Señor, como amo. Pero igual para nuestras vidas, el día de hoy, esta carta, si tú te has sometido voluntariamente al señorío de Cristo, es para ti. Porque eres un doulos por amor, eres un doulos por amor. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué increíble que no solamente es para ellos en aquella época, es para nosotros mismos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Y hay un propósito. El propósito dice ahí en el verso número 1, es para manifestar a sus siervos, que dice, las cosas que deben suceder pronto. Ahí está el propósito del libro de Apocalipsis. Dice que es para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, que deben. Es decir, Apocalipsis muestra una serie de acontecimientos o de hechos históricos que era necesario que pasaran. Eso es lo que muestra Apocalipsis. Y dice ahí, pronto. Esta palabra pronto es la palabra griega ¿cómo se pronuncia? Es tajos, tajos o taxos en griego, que significa de repente o rápidamente o en un breve espacio de tiempo. Está muy interesante esto, aclararlo, porque de repente uno pensaría, ¿cómo que pronto? ¿Que no la profecía fue dada en la época de los discípulos? Pues ya pasaron 2000 años, ¿cómo que pronto? Ya se tardó, ¿no? Como para decir que pronto. Pero es que realmente esa palabra más bien habla no de inmediato, después de que la dijo Juan, sino más bien hablaba de que cuando ocurrirían en un muy breve lapso de tiempo. Por el estudio de Apocalipsis sabemos que todo lo que dice Apocalipsis, por lo menos del capítulo 4 en adelante, va a ocurrir en 7 años, a partir de cuando comiencen a suceder todas estas cosas. Pero también esta palabra pronto significa que van a suceder inesperadamente, de repente, cuando nadie se lo espere. Esa es la palabra pronto. Y está muy interesante el propósito. Entonces es decirle a la iglesia, a los doulos, lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque esta época que estaban viviendo esta iglesia era un momento, ya de por sí siempre los momentos bíblicos son muy difíciles, ¿no? Pero este momento era un momento demasiado complicado en la historia de los israelitas. Estamos ubicados que el libro de Apocalipsis se escribió por ahí alrededor del año 90 después de Cristo. Es lo que la mayoría de los historiadores están de acuerdo. En esa época, durante el reinado de un emperador llamado Domiciano, no sé si te suena. Este emperador Domiciano fue famoso, muy famoso. Fue el último de la dinastía Flavia, porque así eran Flavio, ¿no? Tito Flavio y sus antecesores eran Flavios, pues se le llama así. Pero los antecesores habían tenido mucho poder en sus épocas, pero este tenía mucho más que los dos anteriores y fue mucho más sanguinario, más voraz, mucho más despiadado que los dos anteriores. Para que te des color más o menos de lo que hacía. Domiciano impuso el culto imperial. ¿Qué significa esto? Su abuelo y su tío que gobernaron anteriormente también, ellos también de alguna manera estaban acostumbrados a lo que muchos años antes también los césares habían dicho. Ellos se proclamaban como dioses, pero sus antecesores de este Domiciano habían abandonado un poco esto, pero Domiciano dijo, no, tenemos que regresar a nuestros orígenes. Entonces lo que hizo fue una imposición del culto imperial. Tenían que adorar al César, pero no como un gobernante, sino como Dios. O sea, en otras palabras, Domiciano está diciendo ser Dios y tenías que adorarlo. Y ahí hay un problema, porque si tú eres cristiano en esa época, tú no te vas a postrar ante nadie que no era Jesucristo, pero te obligaban a postrarte delante de Domiciano y a rendirle culto. Qué gran tensión religiosa había en esta época. Y entonces, ¿qué pasaba si no lo hacías? O eras perseguido, o eras echado a la cárcel, o exiliado, o asesinado.
Y por eso en esta época hubieron muchísimos mártires en la época cristiana. Y por eso es que el propósito del libro es alentar a esa iglesia que está siendo perseguida por Domiciano y por todo el imperio romano en aquella época. ¿Sí te hace sentido entonces la idea? Porque es que Dios le está diciendo, te quiero decir las cosas que van a pasar pronto. Porque había un gran problema de persecución en esta época y Dios quiere animar a la iglesia con eso que va a venir. De alguna manera diciéndoles, todo eso está pasando acá abajo del cielo, pero arriba del cielo, ¿no? En los planes eternos de Dios esto va a pasar pronto. Y va a ocurrir todo lo que está escrito en este libro. Y todo creyente en Cristo, todo cristiano es salvo. Tú estás del otro lado, no tienes de qué preocuparte. Y esta fantasía terrenal del día de hoy va a verse consumida por la verdad celestial del día de mañana. Es una de las cosas como que Juan está mostrando a través de esta profecía. Bueno, es Jesús mismo está mostrando en esta profecía. Pues qué interesante. Y por eso es que hay 3 temas en el libro de Apocalipsis que te quiero simplemente mencionar para que los tengas presentes en todo nuestro estudio. Número 1, que Dios está en control. Sí tiene sentido, ¿verdad? Por el contexto que estamos viviendo. A pesar de la ilusión terrenal de las persecuciones por Domiciano el imperio romano, Dios está en control y triunfará sobre el mal. Pero qué bello también a nosotros, porque aunque no estamos pasando por una persecución romana el día de hoy, pasamos persecución por ser cristianos, pero Dios nos va a enseñar que Él está en control y que esto solamente es una leve tribulación momentánea a la luz de la llegada del Señor Jesucristo. Número 2, Jesús va a regresar. Y eso es un gran aliento para los cristianos de aquella época, porque aunque a lo mejor algunos habían sido exiliados, echados a la cárcel o martirizados, Dios los vendría a liberar. Es más, Jesús mismo vendría a liberarlos a ellos. Y el momento de su liberación ocurriría con el regreso de Cristo. Eso es lo que explica a los cristianos de aquella época. Pero no por intervención humana, no es que hubiera un revolucionario que se levantara y entonces con sus propias fuerzas tratara de salvar a la nación. No, eso nunca ha ocurrido. Sino que más adelante vendría Jesucristo mismo y Él intervendría en la historia y Él reinaría sobre todos los reyes. Y está bien interesante, ¿verdad? Porque había un emperador y pareciera que era el gobernador absoluto, el déspotes absoluto de esa época, de esa región. Pero llega Cristo y dice, no, hay un rey de reyes y no es César. Me encanta. Y este rey va a venir a liberar a su pueblo oprimido, Jesús. Y el día de hoy ocurre exactamente igual. Jesús va a regresar, nos va a liberar, pero no va a ser por intervención humana, sino va a ser por su intervención divina en la historia. Jesús va a volver, ¿sabías? Y va a regresar a librarnos. Ahora, nada más déjame tirarte un poquito, a lo mejor un prejuicio que a lo mejor tenemos. A lo mejor tú estás, o una idea que luego tenemos. Luego tenemos muchas esas ideas en la tele de heal the world, ¿no? Sanemos al mundo, salvemos al mundo. Déjame decirte, y perdóname que te tire un poco tus expectativas, pero no va a suceder nunca. En la Biblia dice que el ser humano no va a poder restaurar nada de lo que está destruido. Si acaso ciertas cosas, pero realmente no, porque las cosas han ido empeorando de todas maneras, en todo sentido. Y la Biblia establece que el único que va a poder traer la verdadera paz y la restauración es Cristo. Entonces no va a haber un gobernante, no es un movimiento, no es una ideología, no. Es Cristo el que va a venir a restaurar todas las cosas, porque nadie se va a llevar la gloria que Jesús merece. Él lo va a hacer para demostrarnos también nuestra condición incapaz de arreglar las cosas en la humanidad. El pecado solamente lo va a arreglar Cristo y la restauración solamente la va a hacer Cristo. Así es que no te afanes demasiado por cosas de ese tipo, ¿sabes? No vamos a hacer, o sea, no es que te diga tampoco sé un mal administrador de los recursos que Dios te ha dado, pero no vamos a salvar al mundo. Jesús va a hacer eso, ¿ok? Nosotros corresponde solamente predicar el evangelio. Número 3, la salvación va a ser para todo aquel que quiera recibirla. Es una de las cosas que nos va a mostrar la carta, el libro, más adelante. Pero bueno, regresando. El propósito entonces por eso es mostrar las cosas que han de suceder pronto. Van a suceder cosas muy padres para el pueblo de Dios, gracias a Dios, para sus doulos.
¿Y cómo es que fue dada esta revelación? Verso 1, dice, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, qué interesante, porque fue a través de un ángel. Esa palabra ángel es la palabra griega ángelos, que se puede traducir también como mensajero o como pastor incluso. Pero en este versículo, por el contexto, se entiende que está hablando de un ser celestial, es un ángel de Dios, enviado por Dios. Y de esa manera mandó el mensaje a Juan. Pero, ¿quién es este ángel? No sé si te preguntas. Realmente no tiene ninguna importancia, ¿no? Si Dios hubiera querido darle una importancia, o que tuviera una importancia, no lo hubiera escrito, pero no lo dice. Porque lo importante más bien es saber que hay un mensaje y que va a venir el Señor y va a liberar a su pueblo. No a través de un ángel. Lo importante no es un ángel, lo importante es Cristo. ¿Ok? Bueno, pero hay algunas teorías. Podría ser el ángel Gabriel, por ejemplo, que es muy activo en Daniel y también está muy activo en Apocalipsis, solamente como una probable teoría, pero no lo dice el texto. ¿A quién le dio este mensaje el ángel? Dice ahí en el verso 1, a su siervo Juan. Entonces, Juan fue la persona que Dios ocupó para escribir el libro de Apocalipsis. Ok, muy bien. Pero ahora, ¿cuál Juan? Porque no sé, pero creo que en cada familia, por lo menos el día de hoy, hay un Juan, o sea, ¿verdad que sí? O sea, hay hasta apodos de Juan, ¿no? En fin, por todos lados. Y en aquel tiempo también era un nombre común, Ioannis, Juan, en griego. Pero que Juan, en aquella época hubieron Juanes, como el día de hoy, ¿no? Conocidos. Y hubieron discípulos llamados Juan, aparte de Juan el apóstol. Entonces, hay dos probables teorías de quién es este Juan del que está hablando. Una que es menos probable es Juan el Viejo. Así no creas que me estoy llevando muy de confianza, ¿verdad? Con él. Pero así se le decía, Juan el Viejo. Esta interpretación está basada en una afirmación de un hombre llamado Papías en el año 130 después de Cristo, encontrada más adelante en el año, más o menos en el siglo III, más o menos alrededor del año 300, por Eusebio, el historiador, cuya declaración parece implicar la presencia de un segundo Juan, no el apóstol, sino otro Juan. Pero esta teoría es muy controversial porque solamente aparece como un comentario secundario dicho por Papías. Entonces no es probablemente la mejor de las probabilidades. La posibilidad más cercana es Juan el apóstol. Juan el apóstol sí fue muy conocido, ¿estás de acuerdo? Él escribió el Evangelio según San Juan y las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Y también están de acuerdo con esto varias personas importantes en la iglesia primitiva. Por ejemplo, Justino Mártir, a mediados del siglo II después de Cristo, él afirmaba que era Juan el apóstol. También otros padres de la iglesia de aquella época como Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, creían que Juan el apóstol era el escritor de Apocalipsis. Y varios argumentos hay para poder afirmar que era Juan el apóstol. Por ejemplo, déjame ponernos sobre la mesa solamente como para basarme más en esto. Número 1. A pesar de los distintos estilos literarios, existen similitudes temáticas entre Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en ambos se aprecia a Cristo como el Verbo, en ambos libros. También a Cristo como el Cordero de Dios, o a Jesús como el Pastor, en ambos libros. También, tanto Apocalipsis como Juan hacen contrastes muy similares. Luz versus tinieblas, verdad versus mentira, etc. También, a pesar de que hay una diferencia de estilos, porque el Evangelio de Juan cuando tú lees es bastante distinto, ¿sabes? Esto no es un argumento para determinar que son distintos autores, ya que por la naturaleza del libro de Apocalipsis y la naturaleza del libro del Evangelio de Juan son géneros muy distintos, y por la diferencia de géneros no podemos decir que son distintos autores. El Evangelio de Juan habla de la narración de la vida de Jesús, ¿no? Y también muestra quién era Jesús, los milagros que hizo, lo que enseñaba, etcétera, ¿verdad? La predicación del Evangelio como tal. Pero en Apocalipsis habla más bien de una serie de visiones, ¿no?, que Juan relató. Entonces, pues son distintos géneros, son distintos motivos.
Así es que es razonable que sean escritos de distinta forma. Entonces, no significa que sean dos distintos autores. Otro argumento es que el hecho de que en Apocalipsis 21 el mismo escritor se refiere a los 12 apóstoles en tercera persona, no significa que Juan no esté incluido dentro de esos mismos apóstoles de los que habla Apocalipsis. Ahí échale el ojito, Apocalipsis 21:14. Sino es muy común también ver a Juan escribir de sí mismo en tercera persona. Por ejemplo, ya lo leímos en Juan apenas, ¿no? Él es el discípulo al que Jesús amaba, pero dice, este discípulo escribió esas cosas. Se está hablando de sí mismo en tercera persona. Entonces, por lo mismo, se puede entender también en Apocalipsis esto mismo. También el escritor de Apocalipsis se presenta a sí mismo como alguien de gran autoridad en la iglesia de manera implícita en todo el relato de Apocalipsis. Por ejemplo, él come un rollo como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Ejemplo, Ezequiel. Pero también el mismo apóstol aquí en Apocalipsis confiere sobre su propio libro de Apocalipsis una autoridad similar a la de la ley en Deuteronomio. O sea, ¿quién se atrevería a decir mi libro es del canon bíblico? A menos que fuera una persona realmente conocida, reconocida como un verdadero apóstol. ¿Quién fuera sino Juan? ¿Me explico? Y habría sido extraño que un Juan secundario, o así que un Juan Camaney, no, quisiera adjudicarse una autoridad de este tipo. Entonces son algunas de las argumentos para decir lo siguiente: fue Juan el apóstol. Estamos a favor de esa teoría. Bueno, pero regresando al texto entonces, en el versículo 1, ya terminamos el verso 1. Ok, pero dice que entonces este mensaje fue para Juan el apóstol muy probablemente, y dice el verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Lo que está simplemente diciendo aquí Juan es que todo lo que él está diciendo es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Y también está diciendo que está testificando haber escrito las cosas de manera fiel y todo lo que Dios le mostró, y que todo es verdad. Está testificando. Yo pienso que si no fuera Juan el apóstol no tendría sentido el verso 2, pero porque a lo mejor era una persona demasiado reconocida, todos están de acuerdo que si Juan lo decía era porque era de parte del Señor, porque todos lo tenían como un verdadero apóstol. ¿Me explico? Eso. Y vamos al verso número 3. Si te puedo dar un comentario, simplemente siéntate confiado porque es palabra de Dios. Apocalipsis no es un libro ajeno, es de Dios. Ahora, verso 3. Bienaventurado el que, dice ahí, ¿qué dice? El que lee y los que oyen estas palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Ok. Entonces me encanta porque hay una bienaventuranza o una bendición o una promesa, si quieres verlo así. Esta palabra bienaventuranza significa eso. Dios bendice a los que leen y a los que escuchan y obedecen lo que dice. También puede traducirse: Dios favorece a los que leen y a los que escuchan y obedecen a lo que se está leyendo. O dichosos, también puede traducirse esta palabra bienaventuranza. Y es una de las 7 bienaventuranzas que muestra Apocalipsis a lo largo del libro. Pero me encanta porque dice al que lee, o sea, a tu servidor, pero también a ti que estás escuchando. Y si tú lo lees en casa, pues también a ti te está bendiciendo, ¿verdad? Es decir, basta con leer estas cosas para ser bendecido. ¿Y por qué lo dice? Porque en aquella época la iglesia perseguida iba a ser muy bendecida de tomar en cuenta lo que este libro está diciendo a la iglesia. Sin duda iba a causar mucha esperanza y ánimo a sus vidas y también a las nuestras, ¿verdad? Pero me encanta que dice: bienaventurados el que lee, pero también los que oyen y los que guardan, que significa los que obedecen. Porque déjame decírtelo, aunque es profecía, uno de repente pensaría que por profecía vas a encontrar cosas del futuro solamente y que no tienen que ver con tu vida, pero no. Estas enseñanzas que muestra este libro son prácticas también en nuestras vidas. Por eso dice ahí, si las guardas, o sea, si las obedeces, vas a ser una persona bienaventurada. Ahora, está interesante porque a veces pensamos esto. Mejor
llegamos a Apocalipsis y decimos, no, mejor me voy a Juan, ¿no? O mejor me voy a Pedro, o mejor me voy a los Salmos, que están bien bonitos, ¿no? Y siempre como que lidiamos con este tipo de literatura en la Biblia, ¿no? La evitamos o descuidamos su estudio. Pero este es un libro muy importante que debe ser leído, estudiado y comprendido, aunque no todo sea tan fácil de leer o entender, ¿verdad? Así es que bienaventurados somos si lo hacemos. ¿Por qué? Dice ahí el verso número 3, porque el tiempo está cerca. En una traducción lo dice más claro, dice, ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Ya viene el día, hermanos. Entonces tenemos que estar bien atentos obedeciendo lo que dice este libro. Y ahí termina el prólogo del libro, ¿verdad? Pero luego el mismo escritor, que es Juan, continúa dando un saludo. Así que vamos a leer del verso 4 al 8 este saludo. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Permítame hacer una pausita aquí, perdón. Pero aquí lo primero que hacen su saludo, ¿no? Lo que estás dando es un saludo como en las demás cartas, en Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, que siempre llega con ese saludo de gracia y paz a vosotros, de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Está haciendo algo similar, con la diferencia de que aquí, ¿no? Jesús mismo es el que está saludando a sus siervos, ¿verdad? A través de Juan. Y hay un segundo auditorio o un segundo destinatario. Ya vimos que un primer destinatario fueron los doulos, los siervos de Dios. Pero aquí dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Eran 7 iglesias reales. El libro de Apocalipsis no es un libro, aunque tiene imágenes figuradas, déjame decírtelo, es un libro que también debe leerse literal, también a la vez. Y hay lugares en donde se debe de leer de manera figurada, pero esto es literal. Y en aquella época había 7 iglesias literalmente, o sea, existían estas iglesias. Eran 7 iglesias ubicadas en Asia Menor, lo que el día de hoy es Turquía. De hecho, es un poco al oeste de Turquía. Y ahí había 7 iglesias en las ciudades principales de esta gran región, Asia Menor. Y se ubicaban más o menos a 80 kilómetros de distancia cada una de ellas, entre ellas, y formaban un círculo en la provincia romana de Asia. Y estaban colocadas exactamente como en la posición de las manecillas del reloj, de esta manera, ¿verdad? Y si las podríamos enumerar serían estas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, en ese orden, en una posición de un círculo. Y por lo tanto se entiende que este libro fue dado a estas 7 iglesias en este lugar. Ahora, aunque iba dirigida a iglesias reales, déjame decirte que también tiene un significado simbólico para nosotros. El número 7 en la Biblia significa perfección o plenitud o totalidad. Eso significa el número 7. ¿De dónde se extrae este principio? Hay varias partes, pero por ejemplo, nada más por citar uno, la creación. Dios creó todas las cosas ¿en cuántos días? En 7 días. Y cuando terminó descansó porque había completado su creación. Y así, hay varias partes donde habla el 7 como un número de perfección y totalidad. Pero entonces, en la Biblia, si el número 7 representa esto, las 7 iglesias representan toda la iglesia, en toda la historia, en todo lugar. Es la iglesia de Cristo a lo largo del tiempo. Entonces, esta carta, ¿a quién va dirigida? A los doulos, pero también a la iglesia al día de hoy. Así es que está totalmente para nosotros. ¿Okay? Muy bien. Y el saludo es este. Dice, gracia y paz a vosotros. Está sencillo, ¿verdad? Pero es algo que Jesús, que Dios el Padre y el Espíritu Santo están diciendo a la iglesia: tengan la gracia, gocen de la gracia y gocen de la paz que Dios da. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues está chido, pero pues como que pues, no me va ni me viene, o sea, X, ¿no? Pero si estuviera siendo perseguido, como lo estaban siendo perseguidos por Domiciano, al exilio, encarcelados, martirizados o muertos,
Que Dios te diga, ten gracia en tu corazón y disfruta de esa gracia y de la paz, tiene todo el sentido. Y eso es lo que le está diciendo. Pero si el día de hoy estás pasando tribulación por ser cristiano, puedes entender que si Dios te dice disfruta de la gracia y paz, es una gran bendición para el día de hoy. Ten la paz de Dios, disfruta la gracia en tiempos difíciles. Ahora, ¿quién es el que está diciendo esto? Te decía, lo está diciendo Dios el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo. Son 3 personas. Y fíjate lo que dice. De Dios el Padre se refiere a Él como el que es, el que era y el que ha de venir. Esto se puede desglosar y nos podemos clavar muchísimo en esto, pero es una paráfrasis realmente, dice un comentario, de el tetragramatón. Es una referencia a Éxodo capítulo número 3, verso número 14 al 15. En Éxodo, cuando Dios se revela a Moisés, se presenta de la siguiente manera. En Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, o sea, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con ese me recordará por todos los siglos. Cuando Juan está diciendo saludos del que es, el que era y el que ha de venir, está diciendo saludos de Jehová, este Dios que se le apareció a Moisés, que es el eterno, que siempre ha existido, estuvo con ellos y está el día de hoy con nosotros y va a venir. Es este Dios. Pero también dice ahí, no solamente el saludo es de Dios el Padre, también es de los 7 espíritus. Y con esta frase 7 espíritus se puede llevar a malas interpretaciones. Pero no está hablando de 7 espíritus distintos, sino más bien lo que parece decir es que si está hablando del 7 como un número de totalidad y de plenitud, probablemente está hablando más bien de la plenitud del Espíritu o del Espíritu Santo en su plenitud. Entonces, lo que está diciendo, reciban ese saludo del Espíritu Santo. Y claro, porque también me da sentido en el hecho de que el Espíritu Santo es el que puede traer a mi vida la gracia y la paz de Dios, por supuesto. Y también incluso podría referirse a las manifestaciones distintas del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Isaías 11:2 habla de alguna de estas manifestaciones. Fíjate lo que dice Isaías 11:2. Y reposará sobre él, es decir, está hablando de Jesucristo, reposará sobre Jesucristo el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los aspectos de el Espíritu de Dios, ¿no? Lo que produce en la vida de una persona. Pero es lo que está diciendo probablemente, ¿no? Reciban un saludo de el Espíritu en su plenitud a través de todas sus manifestaciones. Bueno, también ahí dice al final, regresando a Apocalipsis 1:5, dice, y de Jesucristo, ¿verdad? Entonces nombra a la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, como 3 personas, pero un Dios, la Trinidad. Y dice aquí de Jesucristo, ¿quién es? El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces me encanta porque al decir testigo fiel, habla de un mártir que ha sido fiel. La palabra testigo significa mártir en el griego. Pues sí, porque Jesús sufrió como mártir hasta la muerte y muerte de cruz y fue fiel entregando su vida por nosotros, fiel al Padre y fiel a nosotros como iglesia. Y qué mejor que te digan esto en un momento así de dificultades, de persecución, ¿verdad? Porque Dios fue fiel, como animándonos, diciéndonos, tú también, sé fiel. Pero también dice el primogénito de los muertos. Ahora, con esa frase primogénito de los muertos no significa alguien de menor rango que Dios, sino esta palabra también se usa, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1 para referirse de Cristo como el primogénito de la creación, pero no como alguien inferior, sino como alguien que tiene un lugar máximo, de primer lugar. Esta palabra se puede interpretar como alguien que está en el primer lugar en cuanto al orden de todas las cosas. Como dice aquí, el primogénito de los muertos, que significa el primero que ha sido resucitado para vida eterna. Pero también
como alguien, como el más importante o el más preeminente entre todos los creyentes. No es que haya sido creado o que haya sido solamente un creyente, sino más bien me refiero a que es el mayor, el que está por encima de todos nosotros. Habla de preeminencia. Romanos 8:29 lo dice, es el mayor entre sus hermanos, es el preeminente entre sus hermanos. En Colosenses 1:15 dice, Él es el primogénito de la creación, o sea, no que se ha creado, sino que Él es el más importante por sobre la creación. Y ahí al final en Apocalipsis 1:5 dice, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y está increíble porque si tú estabas en la iglesia de aquel tiempo, te estaba persiguiendo Domiciano y su ejército de Roma, ¿no? Y pues pareciera que, pues tal cual, Domiciano era el déspotes de la época, o sea, el soberano de la época y no podía hacer nada al respecto. Pero llega Jesús y dice, no, Él es soberano en este momento, pero va a llegar su fin cuando yo regrese. Jesús va a volver y Él es el soberano de los reyes de la tierra. Incluso hasta el mismo Domiciano se le somete, porque Jesús es el Señor. Y hasta aquí está el saludo de Juan. Qué intenso es este Juan, ¿eh? Qué barbaridad. Okay. Pero continuemos, ¿no? Porque ahora, ¿qué va a hacer Juan? Lo que va a hacer es demandar gloria e imperio a Jesús. Dice ahí en el verso número 5, desde el 5 de la mitad voy a leer. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Está demandando gloria e imperio a Cristo. ¿Qué significa esto? Gloria significa adoración, alabanza, porque Él es el soberano, porque Él, bueno, ahorita vamos a ver las razones, pero lo que dice es alábale, adórale, glorifícale. Y también dice, y dale el imperio. ¿Qué significa eso de imperio? Dice, pues yo imperio no tengo, ni siquiera soy dueño de mi propiedad, pero bueno. Pero no se refiere a eso, se refiere a, imperio significa dominio. O sea, deja que domine tu vida. Si hemos de responderle a Cristo en este libro, es adorándolo y dándole el dominio de nuestra vida. Eso es lo que está diciendo Juan. Así que espero que al final del libro, por lo menos, hayas decidido entregarle tu corazón y tu vida por completo al Señor Jesucristo. Y que Él domine cada área de tu corazón. Pero las razones es ¿por qué? Porque Él, número 1, nos amó. Porque número 2, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y número 3, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Qué increíble razón de adorar y dejar que reine en nuestras vidas el Señor Jesucristo. ¿Sabes que Jesús te amó? Si tú dices amén, es porque sabes de lo que te estoy hablando. Sabes dónde te amó y sabes de qué forma te amó. Pero si no lo sabes, permíteme decírtelo. Te amó entregando su vida por ti en la cruz. No hay muestra más tangible y verdadera del amor de Dios que en sus hechos, entregando su vida para pagar tus pecados en la cruz, mis pecados en la cruz. Si no, tú estás convencido de que Dios te ama, voltea a ver su cruz, porque ahí está su amor mostrado por ti. Pero también, no solamente por eso, sino dice porque nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y esa es otra cosa que tenemos que meditar. ¿Por qué adorar y por qué cederle el dominio a Dios? Porque Él me ha perdonado todos mis pecados. ¿Sabes que Dios te ha perdonado todos tus pecados? ¿Estás convencido de eso? Y si no estás convencido, hoy es un buen día para pedirle al Señor perdón. Porque Él está dispuesto a perdonar a todo aquel que cree en Él, en Cristo. Y su oferta es como dice Corintios. Él está dispuesto a no tomarte en cuenta ninguno de tus pecados. Si crees en Él, ninguno, y lavarte y limpiarte de todo lo que has hecho, haces e incluso harás, si tú crees en Cristo solamente. Y dice también una tercera razón por qué adorarlo y cederle el dominio de nuestras vidas, porque nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¡Qué increíble! ¿Sabes que vamos a gobernar con el Señor en un futuro? Y que nos ha elegido como sacerdotes, o sea, como intercesores. No somos el intercesor Jesús, pero ejercemos una función similar, orar e interceder por otras personas. Somos sus instrumentos. Dios nos quiere usar.
y nos va a dar también una función cuando estemos en su presencia, muy honorable y muy demasiado alta. Pues qué increíble. Por eso dice ahí Juan, a Él sea la gloria pues, y el imperio por los siglos de los siglos. Así sea, Señor. Amén. Esa palabra amén significa así sea. Y por último, en el verso 7 y 8 dice, cambia el tono y la dirección de todo, porque dice ahora, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Lo que está mostrando ahora Juan me encanta porque dice, Jesús, como es, va a regresar, se va a revelar, se va a manifestar. Ya viene, dice ahí en el verso número 7, viene. Y dice, y viene en las nubes. ¿Qué quiere decir con esto? En primer lugar, cuando dice que viene, no habla de la primera venida del Señor Jesucristo, porque Él ya vino antes. Vino, pero no como rey, no como el soberano, aunque lo es, sino que se despojó, dice Filipenses 2, y se volvió como un siervo para servirnos y limpiarnos de sus pecados y morir en la cruz. Pero va a venir una segunda ocasión, y a eso se refiere aquí, la segunda venida de Cristo, y va a venir en las nubes. Eso de las nubes habla acerca de lo que estudiamos en Éxodo. Cuando había un tabernáculo y veías descender la nube sobre el tabernáculo, ¿qué significa? Era Dios manifestando su gloria ahí entre el pueblo, era su presencia entre el pueblo. Por lo tanto, lo que está diciendo es, cuando dice que vienen las nubes, es que va a venir con toda su gloria y poder. No como el humilde hijo del carpintero, sino como Dios hecho carne, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así va a venir Jesucristo. Y va a venir, dice ahí, va a venir, cuando habla de su venida, no está hablando de un suceso en la historia, de un evento. Vamos a ver en Apocalipsis que habla de un periodo de tiempo. Su venida no habla de un suceso, habla de un periodo. Y ya te decía, son 7 años en los que se va a manifestar su regreso. ¿Okay? Lo vamos a ir viendo más adelante. Y también, esta frase en las nubes también se usa en distintos contextos, ¿no? Aquí en Apocalipsis lo vamos a ver. Vendrá en las nubes cuando suceda el rapto de la iglesia, primera de Tesalonicenses 4. Vendrá en las nubes cuando venga descendiendo del trono celestial para juzgar al final de la gran tribulación y regresará y estará en las nubes en su trono celestial. 3 formas en que aparecerá en las nubes. Y dice ahí que va a ser algo evidente en el verso número 7. Todo ojo le verá. Nadie va a decir yo no lo vi, yo no supe, porque va a ser evidente para todos. Algunos piensan que esta es la época que estamos viviendo, porque hace unos años atrás, si sucedía algo en Asia, no te dabas cuenta aquí el día de hoy en Occidente. Pero el día de hoy tenemos internet y todos podemos ver en tiempo real lo que está sucediendo allá. Y aunque no fuera por la internet, Dios sabe cómo se va a mostrar y todos le veremos. Pero puede ser entonces que estas épocas sean en las que el Señor va a regresar. Ahora, dice ahí, y los que le traspasaron. A lo mejor uno pensaría, se refiere a los judíos, ¿no? Bueno, en cierta manera ellos lo entregaron y tienen que ver con la muerte de Cristo, por supuesto, porque lo acusaron falsamente y lo entregaron a los romanos, pero realmente fueron los romanos los que lo crucificaron y le traspasaron con una lanza. Entonces, en un sentido amplio se refiere a ambos, tanto judíos como romanos. Ellos le traspasaron, pues sí, pero simbólicamente también somos todos nosotros, porque tú y yo con nuestros pecados clavamos esos clavos en las manos y en los pies del Señor Jesucristo. ¿Me explico? Fue por nuestro pecado que Jesús murió en la cruz. Así es que todos, habla de todos elementos, todo le verá y los que le traspasaron, es decir, todos. Ahora, esto va a ocurrir cuando Jesús regrese. Cuando lo vean, dice ahí que todos los que lo traspasaron lo van a ver también. Está hablando de esa época futura del regreso de Jesús. Pero dice que se lamentarán.
Pero esto no habla de que se van a arrepentir, sino más va a ser como un lamento de no puede ser que Jesús sea el rey. Van a estar enojados, inconformes en contra de Jesús, porque si se hubieran arrepentido, muy probablemente hubieran sido llevados al principio de todos los eventos que van a suceder en Apocalipsis, en el rapto de la iglesia. Ok. Ahora, por último, luego hablamos de todos estos conceptos cuando nos toque verlos, pero por lo pronto solamente lo vamos a dejar hasta ahí, ¿no? Pero para terminar, ese principio del prólogo lo firma Jesús, ¿no? Porque era un saludo de Jesús y lo firma Jesús. ¿Cómo lo firma? El verso 8. En el verso 8 dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. ¡Wow! Está increíble. Porque ¿qué está haciendo Jesús con esto? El alfa y la omega es la primera letra y la última letra del alfabeto griego, ¿no? Pero denota precisamente a alguien que es eterno. Y ese título solamente lo tiene Dios. De hecho, en Isaías 44, verso 6, Jehová mismo se atribuye este título. Dice: yo soy el primero y el postrero. Y dice Jesús aquí: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Qué está diciendo Jesús? No sé si estás entendiendo lo que está pasando aquí. Jesús está diciendo ser Dios. Él está demostrando su identidad tal cual es. Por eso decía que Apocalipsis revela quién es Jesús. Él no es solamente un hombre, no es solamente un profeta, un maestro, no solamente una persona que hacía milagros, una persona que viene a traer una ideología bonita. Jesús es Dios, el Señor, el Creador, el Eterno. Él y Dios son uno. Él mismo lo decía en el Evangelio de Juan, decía: yo y el Padre somos uno. El que me ve a mí ha visto al Padre. Y este título se lo atribuye a Jesús: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahora también dice ahí, el Señor. Me encanta porque mientras Domiciano decía: yo soy el déspota, que significa el Señor, el Dios, ya Jesús y dice: no, yo soy el Señor. Y ese es Jesús, el Curios, el Señor, el amo y dueño de todas las cosas, por sobre el emperador y sobre todas las personas y los reyes de la tierra. Y dice: el que es y que era y que ha de venir. Ya lo explicamos, es el nombre de Dios. Y Jesús está adjudicándose el nombre de Dios, el Eterno. Y al final dice: el Todopoderoso, el que todo lo puede. Me encanta porque a lo mejor el Imperio Romano era muy poderoso, pero sobre el Imperio Romano está el Todopoderoso. Y terminamos, familia. Palabras finales que quiero decir con todo esto, ¿no? Toma nota de todo lo que vamos a estar estudiando en Apocalipsis, porque van a haber cosas bien prácticas. Pero si podemos concluir con unas cosas el día de hoy es: ¿crees realmente lo que Jesús dijo de sí mismo? ¿Quién dijo ser? Jesús es Dios. Y quiere que tú, ante esta verdad de que murió por ti en la cruz, por tus pecados y resucitó al tercer día, quiere que le entregues tu vida por completo, que creas en Él y que dejes que Él reine tu vida. Porque Él es el Señor y Él es el dueño y amo de todo el universo. Y quiere que tú le cedas el control de tu vida. Número 2, si le cedes tu vida, no tienes de qué temer. Porque aunque vengan cosas, aunque hayan pasado pandemias y vengan más pandemias, y vengan problemas y vengan persecuciones que estamos a punto de, sabes que tú y yo estamos a salvo. El Señor nos sostiene de su mano. El Señor todo lo tiene en control. A Él no se le sale nada de su mano. Y Él ha prometido que va a venir a liberarnos y que va a venir a salvarnos. No tengas miedo. El Apocalipsis es nuestro libro de esperanza para todos los que hemos confiado en Jesús. ¿Oramos? Señor, muchísimas gracias por este inicio de Apocalipsis, Señor. Es maravilloso ver tu obra a través de este libro y de conocerte mucho más, Señor. Revélate a la vida de cada uno de mis hermanos y a la mía también, Señor, de una manera fresca. Y si alguno no te conoce,
Te pido para que el día de hoy pueda tener una revelación clara de quién realmente eres, Señor. Haz tu obra en su corazón. Y te pedimos que, Señor, podamos responderte ante todo lo que tú eres y lo que nos muestras en el libro de Apocalipsis, rindiendo nuestros corazones ante ti, Señor, porque tú eres el Señor. Y te reconocemos como eso, Señor. Tú eres nuestro Dios. Reina en nuestras vidas, Señor Jesucristo, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.